Les invito a que busquemos en nuestra Biblia el capítulo 7 del libro de la Carta a los Romanos. Romanos capítulo 7 y demos lectura de los versículos del 7 al 13. Romanos 7, 7 al 13, permítanme comenzar. Leamos de manera alternada, nos unimos al final. La palabra de Dios dice así: ¿qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Amén. Preparémonos para recibir el mensaje de esta tarde. Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Recibamos a nuestro pastor. Pueden tomar su lugar, hermanos. Sermón número 21. Sermón 21. Estamos en el capítulo 7. Capítulo 7, versículos 7 al 13 de la carta de Pablo a los Romanos. El Evangelio según Pablo es lo que se titula así esta serie. Y hermanos, pues hasta este momento hemos visto bastantes temas, pero hay uno en particular que no hemos desarrollado todavía. Si ustedes se fijan, a partir del capítulo 3, desarrollando el capítulo 4, 5, 6 y hasta este momento, Pablo ha mencionado de alguna manera el tema de la ley. El tema de la ley es algo que en el tiempo del apóstol Pablo constituía una verdadera controversia. Recuérdese que en tiempos de Pablo la iglesia de Roma estaba constituida tanto por cristianos gentiles como por cristianos de ciudadanía judía. Eran cristianos que obedecían la ley y que de hecho de alguna manera pensaban que además de Cristo, además de la gracia de Dios, necesitaban forzosamente cumplir las exigencias de la ley. Y con ellos es con los que Pablo ha armado una especie de debate, una especie de diálogo, una especie de crítica en el que Pablo se deja criticar y también él lanza sus propios argumentos para justificar el hecho de que solamente somos salvos por gracia. De tal forma, hermanos, que surge una pregunta ante esta dinámica que Pablo ha desarrollado a lo largo de estos capítulos. Y esa interrogante es la siguiente: ¿es vigente la ley para nosotros también? Porque al leer la carta de los Romanos también es posible que nosotros como cristianos nos hagamos estas preguntas. ¿Debemos los cristianos seguir los mandatos de la ley? ¿Es la ley innecesaria o necesaria para nuestra relación con Cristo? Porque hay mucho debate aún incluso en nuestros días acerca de este tema. Como cristianos, ¿estamos obligados a cumplir la ley, sí o no? Y usted va a encontrar extremos. Hay quienes dicen incluso que esto no debe ser ni siquiera mencionado, que aquel que quiera cumplir los 10 mandamientos y los 600 y tantos mandatos que establecen los judíos, los cuales se ubican entre Éxodo y Deuteronomio, deberían seguirse. Y hay quienes dicen, sí, hay que hacerlo. Hay quienes los eliminan y hay quienes dicen hay que cumplirlos. Pero ¿cuál es la respuesta auténtica que da el apóstol Pablo? Y el apóstol Pablo en esta pequeña sección, en estos versículos que estamos leyendo,
va a dar de alguna manera finiquitado este tema que dijimos ha desarrollado a lo largo de los capítulos, diciendo que hay una enorme ironía en la ley. Ustedes saben, una de las cosas que les he compartido, que he enseñado, es que muchas de las cosas del Señor, muchas de las cosas de la Biblia se entienden desde la paradoja o desde la ironía. ¿Qué es una paradoja? Es una aparente contradicción. ¿Qué es la ironía? Es también la idea que es contrapuesta con otra y a veces sacamos una conclusión que se le conoce como síntesis. Y esta ironía, mis amados, vamos a analizarla en tres frentes. La primera es la ironía del uso de la ley. Hay una ironía en la ley para nosotros los cristianos. Para nosotros que estamos en Cristo, la ley tiene una ironía. Lo otro es que hay una ironía también del pecado señalado en la ley. Y por último, la ironía de la ley en Cristo. Así que vamos a ver tres ironías respecto a lo que Pablo dice que se encuentran en estos versículos del 7 al 13. Ahora bien, a veces la Reina Valera, cuando trata de traducir o traducen algunas palabras, con tal de conservar la elegancia del texto original, a veces hace una traducción bastante literal y de alguna forma puede ser que no la comprendamos. Por esta razón, quiero que por favor saquen sus boletines, aquellos que están presentes en el culto, saquen sus boletines porque allí me atreví a colocar una traducción que es la Nueva Traducción Viviente. Esta traducción es un poquito diferente y la esperanza es de que a través de esta traducción podamos comprender un poquito más acerca del tema de esta mañana. Para ello, mis amados, les pido por favor, los que no tengan su boletín puedan acceder, creo que hay algunos en la parte de atrás del templo, en la nave, vayan por su boletín porque lo vamos a ocupar, sí lo vamos a ocupar, el bosquejo del sermón lo ocupamos y es ahí donde está escrita esta versión. Ahora, me gustaría que le dieran una lectura junto conmigo y vean el contraste que existe con la Reina Valera 60. Dice el texto: ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codicies. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que todos los mandatos de la ley que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Pero, ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso, podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Con esta versión, hermanos, es como vamos a meditar la palabra del Señor. Así que les ruego que sigan teniendo su bosquejo abierto y podamos meditar en esta lectura. Oramos antes de iniciar. Señor, estamos cerca de ti, Padre, pidiéndote, rogándote que tú guardes nuestras vidas y nos ayudes a ser fieles en la interpretación de este pasaje bíblico. Te rogamos en el nombre de Cristo que nos ayudes, que nos guardes, que nos des toda sabiduría espiritual para que podamos no solamente saber qué dice tu palabra, sino también cómo podemos aplicar tu palabra en nuestra vida. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, allí mismo en sus boletines, hermanos, vemos el primer punto de nuestra exposición, que es la ironía del uso de la ley. Quiero que por favor lean el primer versículo 7, nuevamente en la versión que ya les di, aunque si usted desea abrir su Reina Valera y puede compararla, también está en libertad de hacerlo, ¿verdad? Pero fíjese lo que dice el apóstol Pablo, dice: ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? En ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera
no codicies. Bien, decíamos, hermanos, que una preocupación judía muy auténtica, muy válida, es el tema de la ley. Ante la gracia que Pablo enarbola como bandera, diciendo que somos salvos por gracia, que somos justificados en Cristo, que ningún hombre se puede salvar por los mandamientos de la ley, es totalmente válido que un judío se haga esta pregunta: ¿qué sucede entonces con la ley? Si somos salvos en Cristo, si solamente basta la obra, si solamente a través de la fe obtenemos el beneficio de la obra de Cristo, y solamente podemos obtener a través de Él nuestra justificación delante del Padre, ¿qué sucede con la ley? ¿Para qué sirve? Es más, si en algún momento la ley iba a ser obsoleta, ¿para qué? ¿Por qué razón Dios la ofrece a su pueblo? Y déjenme decirles, hermanos, que esta es una excelente pregunta. Por supuesto, hay quienes no hacen la pregunta de forma elegante, sino que lo hacen en una manera atacando al apóstol Pablo. Ya saben que a Pablo incluso se le tachó de libertino, en el que se dijeron, bueno, pues entonces hay que pecar más para que la gracia sobreabunde. Y algunos llegaron a pensar que el apóstol Pablo estaba cayendo en una herejía, la herejía de que la ley no solamente era mala, sino que la ley incluso era pecaminosa. Y por eso Pablo en el primer versículo dice, sugiero que la ley es pecaminosa, y él contesta con un rotundo no, de ninguna manera. Y esta expresión ya la hemos conocido en otras ocasiones. Dice, no, nunca, jamás acontezca. No, la ley no es pecaminosa. Pero ¿cuál es entonces la función de la ley? En la primera parte de cuando menciona en el capítulo 3, Pablo quiere darnos a entender el uso y el significado de la ley. No que Pablo critique a la ley como algo que sencillamente es defectuoso o como algo que no ayuda en nada. No, Pablo no quiere decirnos esto. Pero quiero que por favor vayan al versículo 19 del capítulo 3 de Romanos 3, 19 al 21, porque es allí donde encontramos cuál es el verdadero uso que tiene la ley ahora que estamos en Cristo. Fíjense muy bien, dice el texto bíblico, Romanos 3, versículo 19 al 21, dice la palabra, no voy a mostrarla aquí, búsquenla en sus Biblias por favor, dice el texto, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, que dice, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Note, hermano, hermana, que Pablo aquí está asegurando algo que quizá lo habíamos leído, pero que no lo habíamos profundizado porque necesitábamos llegar a este punto. Dice el apóstol Pablo, ningún ser humano, dice el texto, será justificado delante de él por las obras de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice el texto, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y por si hubiese alguna duda, nos saltamos al versículo 28, por favor. Romanos 3:28, donde dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ya tenemos muy claro que la ley entonces no sirve para justificarnos, no sirve para estar presentes delante de Dios y asumirnos como salvos. La ley tiene la utilidad de señalarnos el pecado. Dice el apóstol Pablo, esa es la función de la ley. La ley no sirve para justificarnos, la ley no sirve para tenernos frente a Dios como ya santos o salvos.
La ley lo único que hace es mostrarnos qué es el pecado. El único que puede salvarnos es Cristo. El único que puede justificarnos es Cristo. Y por esta razón Pablo señala que la ley en realidad ya no tiene poder sobre nosotros. En Romanos capítulo 7, versículo 4, él decía esto: hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Así pues, la respuesta a la pregunta, la ley es necesaria, la ley es vigente, la ley sirve para justificarnos delante de Dios, la respuesta es no sirve. Solamente Cristo. Pero la otra pregunta es, ¿la ley es útil? ¿La ley sirve de algo? ¿La ley nos ayuda? ¿Es vigente? Y esta es una pregunta capciosa, porque no podemos responder afirmativamente de una manera simple diciendo, pues sí lo es, sí hay que seguirla. Es más profundo que solamente ello. Lo que se quiere establecer, hermanos, que la ley, según el apóstol Pablo, no tiene poder sobre nosotros. Nosotros estamos muertos para la ley. Y por lo tanto, dice el texto bíblico en Romanos 7:4, somos de otro, ese es Cristo. No obstante, noten lo que dice en el versículo 12. 7:12 dice, sin embargo, la ley en sí misma, que dice el texto, es santa. Y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Y aquí es en donde quizá algunos dirán, bueno, Pablo, no te entendemos ya porque parece que te estás contradiciendo. ¿La ley es buena o no lo es buena? Dice el apóstol Pablo, sí es buena, es santa, es justa, es recta. ¿Debemos seguirla? ¿Debemos obedecerla? ¿Debemos acatarla? Pablo dice, no te apresures tanto porque la respuesta no es tan sencilla como parece. Lo primero que tienes que saber, dice el apóstol Pablo, es que la ley de Dios es buena porque nos muestra, como dijimos hace un momento, lo que es el pecado. Y esto ya es un gran avance. ¿Por qué? Porque nosotros, por nosotros mismos, por nuestro razonamiento, por nuestra propia conclusión, no podemos identificar al pecado. Porque nos gusta reclasificar las cosas, ¿no es así? A lo malo le llamamos bueno, a lo bueno le llamamos malo, y en muchas ocasiones no nos ponemos de acuerdo en cuanto a qué es bueno y qué es malo, ¿cierto? No podemos llegar a un acuerdo, pero Dios no se equivoca y no tiene confusión. Él es el que dice, esto es bueno, esto es malo, esto es pecado, esto no lo es. Él es el único que tiene el poder de declararnos realmente qué cosas Él reprueba y qué cosas Él aprueba. Y de esta manera ninguno de nosotros tiene excusa. Ninguno de nosotros tiene cómo defenderse ante Dios, puesto que no es la opinión de cualquier ser humano, es la opinión, es la declaración del Dios eterno, el que te dice, esto que estás haciendo es pecado. Y por eso el apóstol Pablo dice esto. Vayan por favor, versículo 7, la segunda parte, dice, de ninguna manera, de hecho fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codicies. La ley entonces, según Pablo, nos da la información precisa respecto al carácter de Dios. La ley nos ayuda ciertamente en nuestra santificación, pero la ironía de todo ello es que no necesitamos la ley para agradar a Dios. Esto es interesante. No necesitamos cumplir la ley para ser agradables delante de Dios, puesto que ya somos agradables delante de Dios mediante el sacrificio de Cristo. Solamente a través de Cristo, dice el apóstol Pablo, nosotros podemos ser justificados. Y esto significa que podemos presentarnos ante Dios, ante el Padre. Y el Padre nos ve con buenos ojos porque ha visto la obra de Cristo en nosotros.
La ley lo único que está haciendo es mostrarnos qué tan santo es ese Dios. Qué tan alto es el estándar de Dios, al cual, por cierto, la única persona que llegó fue nuestro Señor Jesucristo. Pero la ley por sí misma es insuficiente para contrarrestar el pecado. Y de esto hablamos en la segunda parte de nuestra exposición. La ironía del pecado señalado en la ley. Vamos ahora, leamos por favor Romanos 7, siguiente versículo, versículo 8, para terminar en el versículo 11. Dice el texto bíblico: pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Bien, si usted lo lee en la Reina Valera, de repente como que uno se confunde porque no comprendemos muy bien según el lenguaje, les digo, elegante que se usa. Y para ser sinceros, ya muy pocos hablamos así, o de hecho no hablamos ya como en un lenguaje del siglo XVI. Pero quisiera parafrasear esta parte diciendo esta pregunta, porque hay algo que tenemos que preguntar a los judíos. Y es una pregunta que también es honesta, y es una pregunta que me gustaría que ustedes tratasen de responder. Bien, la pregunta es esta: ¿el seguimiento de la ley hacía o hace que los judíos o cualquier persona pudieran resistir al pecado para no cometerlo? ¿Qué piensan ustedes? El que ustedes conozcan la ley, el que ustedes sigan la ley, ¿de inmediato les da herramientas para contrarrestar el pecado? ¿Qué piensan? ¿Sí? ¿No? No. ¿Quién piensa que sí? Algunos piensan que sí, algunos piensan que no. Aquí hay una enorme diferencia entre la teoría y la práctica. En teoría, y esto solamente en teoría, la ley ayudaba no solo a identificar el pecado, sino también a evitar el mismo. Eso es lo que en teoría los judíos creían, ¿cierto? Los judíos tenían esta idea de que la ley era tan importante que incluso hasta uno podía dejar de pecar casi por ósmosis con la ley. ¿A qué me refiero con esto? No sé si ustedes sepan que cuando dice el texto bíblico en Deuteronomio, me parece, que las palabras de la ley estarán en tu boca y las atarás a tu frente. ¿Sabían ustedes que algunos judíos literalmente tienen un pequeño rollito que se lo ponen aquí en la frente y se la amarran? ¿Sabían ustedes eso? Para nosotros suena muy simpático, pero ellos es su forma de adorar a Dios y decir, voy a hacer lo que Dios me pide. Pero el que yo la tenga aquí, ¿hace que yo de inmediato deje de pecar? Evidentemente no. Si yo estoy estudiando la ley, estudio la Biblia, ¿eso me ayudará a no pecar? En teoría sí. Pero en la práctica, dice el apóstol Pablo, no es así. Y Pablo hace una de las cosas bastante interesantes de la epístola a los Romanos porque él se pone como ejemplo. Él se pone a sí mismo como alguien que fracasó, y recuerden ustedes que si algo tenía Pablo, era una especie de orgullo por su pasado, el cual, por cierto, dice en Gálatas, lo tiene después por basura. Pero él menciona en algún momento que él fue un fariseo, el más importante de su tiempo. Fue un fariseo que cumplía la ley al pie de la letra. Y él comenta en primera persona lo siguiente: el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos, donde dice, dentro de mí. Estoy en el versículo 8, si lo quiere leer ahí en sus bosquejos. Ese mandamiento, dice, el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí.
Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Y hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de estos mandatos y me engañó, usó los mandatos para matarme. Pablo habla en primera persona con respecto a su experiencia diciendo, yo pequé. La ley o el conocimiento de la ley no me ayudó para nada a contrarrestar el pecado. Y esto es comprensible viendo que mientras más conoce la ley, Pablo llegaba a la conclusión de que cada vez era más y más pecador. Pablo era un fariseo riguroso, seguidor de la ley, que a pesar de todo ello no podía evitar el pecado. ¿Por qué? Porque a pesar de que era un fariseo, seguidor de la ley, no podía evitar odiar a Cristo ni a su causa, ¿sí o no? Por eso fue perseguidor de la iglesia. Y por eso dice el apóstol, el pecado despertó toda clase de emociones, de deseos. El pecado cobró vida y Pablo murió, dándose cuenta que por más que se esforzaba por seguir la ley, Pablo no podía obtener la vida que solamente Cristo estaba dando. Y esto, hermanos, es la ironía más interesante de la ley. Porque si pudiéramos concluir todo este pasaje de Romanos 7, del 7 al 13, es que el pecado es tan malo que en su momento logró tergiversar la ley de manera que ésta no podía lograr vencerlo, y al contrario, el pecado, alimentándose de la ley, hizo que ésta fuese promotora del mal. El pecado es como un virus, como un cáncer que lo contamina todo, y contaminó a la ley, que dice aquí la frase, que tergiversó la misma y la usó para su propio mal, para promocionarse. Y este principio es muy interesante porque funciona con nosotros debido a nuestro corazón rebelde. Lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Si yo les dijese en este momento, hermanos, no pienses en comida, ¿qué están haciendo de inmediato? Este es el principio de la ley. Dice Pablo, yo no sabría qué es codiciar si la ley no dijera, no codiciarás. Cuando alguien ve este mandamiento, no, ¿qué significa codiciar? Y usted va al diccionario. Codiciar es desear lo ajeno. Esto sucede a veces con nuestros niños, ¿no? Cuando dicen, no cometerás adulterio, y los niños preguntan, ¿qué es adulterio? Y empiezan a investigar y ahí van enterándose de las cosas. Y es interesante, dice Pablo. El pecado usó la ley para matarme, para engañarme. Porque el pecado sabe lo que hay en nuestro interior y nosotros no podemos frenar nuestra naturaleza pecaminosa ni nuestra inclinación hacia el mal, hacia la rebeldía. Cuando estaba preparando este sermón me acordé de una anécdota muy simpática que se relaciona con esto que estoy diciendo. La busqué y la encontré y se me hace muy interesante. ¿Sabía usted que en el siglo XVIII la papa, tal como la conocemos, este vegetal, había llegado a Europa desde América, eso desde el siglo XVI y XVII, pero la papa era considerada un alimento bastante bajo, digamos, era lo peor que podías comer. La papa se le daba únicamente a los animales, a los cerdos se les daba papas y funcionaba también como abono para otras plantas. Entonces su siembra, su cultivo era muy escaso, pero interesantemente era muy económico. Y en el siglo XVIII Francia atravesaba por una gran hambruna. Así que cuando llegaron los consejeros al rey Luis XVI en ese entonces diciéndole, mire rey,
pues una forma en la que podemos ayudar a la economía y alimentar a todo el pueblo es dándoles papas, pero el pueblo no lo quiere. El pueblo no lo desea. Y Luis XVI hizo algo bastante interesante que les va a causar mucha simpatía, porque tuvo una gran idea. Luis XVI mandó a construir un gran campo y sembró puras papas. En este campo mandó a colocar una enorme valla para resguardar a los mismos y puso letreros que decían: prohibido pasar, prohibido arrancar las plantas que se están produciendo. Lo puso ahí para que todo el mundo lo viera y además mandó a resguardar los campos con militares fuertemente armados. Se corrió el rumor, él hizo que así pasara, de que en ese campo había papas. Y la gente empezó a preguntarse, ¿por qué el rey está cuidando tanto a ese fruto, a ese vegetal? Y no solamente eso, sino fíjense hasta dónde llegó este hombre. Él mandó a imprimir clandestinamente folletos acerca de la siembra de la papa, acerca de cómo cocinar papas, y los mandó a que circularan de forma muy subterránea. Y él supuestamente, públicamente hizo que se prohibiera la distribución de esos folletos. Como usted se podrá imaginar, ante una prohibición, la gente los guardaba más celosamente y los seguía imprimiendo y reimprimiendo. Para aderezar un poco la cosa, él mandó a sus guardias que cada vez que hicieran este cambio, ya ven que hay cambio de guardias por las vigilias, tienen que tardarse a propósito 1 hora. Y donde los militares, cuando se cambiaban de turno y dejaban solo el campo, ¿qué creen que pasaba? La gente iba por curiosidad, se asomaba, entraba en ese lugar, se robaba las papas y decían: es que están sembrando papas. Y Luis XVI hacía su show: ¿quién mandó o quién se robó mis papas? Vamos a decapitar a aquel que ande robando papas, no lo vuelvan a hacer. ¿Y la gente, usted cree que hacía caso? Esa es la historia de cómo la papa se estableció en Francia. Y es simpático, que entendemos que la gente empezó a llegar a tropel debido a una prohibición. Y ese es el principio que dice el apóstol Pablo, el pecado hace con la ley. El pecado dice: no matarás. Y a nosotros nos da curiosidad por saber qué se siente quitarle la vida a un ser humano. No mentirás, y nosotros tenemos esa fascinación por la mentira. Cualquier mandamiento que la ley prohíba, dice el texto bíblico, el pecado lo que hace es promoverlo al mismo tiempo. Y esto, hermanos, sucede en bastantes plataformas. Porque nuestra naturaleza rebelde no quiere someterse a la autoridad ni a los reglamentos, ¿no es así? Hoy que es el Día del Padre, caballeros, ¿cuántos de ustedes cuando recibieron ese mueble para armar dijeron a las instrucciones: las instrucciones, yo lo armo solito, a mí nadie me va a decir cómo debo armar mi mueble? O nos dicen: tienes que llegar a cierta dirección, ¿qué hacemos con las direcciones? La botamos porque nadie me va a decir a mí cómo debo manejar mi auto. Vamos a un buffet y en el buffet hay un letrero que dice: por favor tome una sola mantequilla. Yo agarro 2. Algo pasó hace 3 años, 4 años. ¿Se acuerdan que antes había café y pan? Ahorita por la pandemia no se puede. Y en ese momento había escasez de pan. Y nuestra hermanita que nos apoyaba con el café puso un letrero diciendo: por favor, tome un solo pan. Yo vi a varios de ustedes que, mire, hermano, abrieron así la mano, aquí había un pan, aquí había otro y aquí había otro. Y tenían el descaro, el cinismo, no sé, de saludarme: pastor, ¿cómo está?
Y pues uno que tiene que saludar a la gente, pues se forma hasta el final y dice, no, pues ya no voy a alcanzar pan. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra naturaleza pecaminosa nos hace proceder de esa manera. Porque si nos prohíben algo, de inmediato lo queremos hacer, ¿no es así? Miren, ahorita hay una controversia con esta película que creo ustedes han escuchado mucho. Hay quienes piensan, deberíamos prohibirla. ¿Saben qué? La gente la va a ver. Es más, por el morbo la gente va a verla porque dicen, ya ha sido prohibida en Afganistán y en China y no sé en qué en tantos países se ha prohibido porque hay una escena de dos mujeres que se besan. Hay una relación lésbico-gay que se muestra en la película. Y de inmediato ya están promocionando la ideología de género. La pregunta es, ¿deberíamos prohibirla? ¿Invitar a que no la vean? Al final la van a ver. Hasta los mismos cristianos van a ir a verla. Porque es nuestra naturaleza, amados. Dice el apóstol Pablo, el pecado es tan hábil, es tan sutil que nos engaña. Y nos hace pensar, mira, ¿a poco tú vas a dejar que te digan lo que tienes que hacer? ¿A poco no te vas a formar tu propio criterio? El pecado tiene ese poder de seducirnos, de darnos por nuestro lado lo que más nos agrada. Por eso dice el apóstol Pablo que el deseo de nuestro corazón es tan intenso por satisfacer nuestros propios placeres que hacemos exactamente lo opuesto a lo que la ley demanda. Y por eso no podemos valernos de la ley para resistir al pecado. Y con respecto a la película, hermanos, usted va a tener que tomar su decisión. Si quiere seguir dándole de comer a esta empresa que solamente está haciendo esta promoción, o guardarse en el Señor. Pero vayamos ahora a otro tema que es el que más nos interesa. ¿Cómo es la ley ahora que estamos en Cristo? Porque la ley sin Cristo nos parece innecesaria, nos parece como algo irrelevante, pero ¿qué es lo que verdaderamente el apóstol quiere darnos a entender? Bien, para ello, hermanos, vamos a leer los últimos versículos, 12 al 13, dice el texto bíblico. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Y aquí tenemos una redundancia del segundo punto, ¿verdad? El pecado es tan terrible que se vale de lo bueno para provocar en nosotros toda clase de mal. Pero donde yo quiero hurgar, donde quiero profundizar, porque ya profundizamos un poco el versículo 13, es en el versículo 12, donde finalmente Pablo nos da la respuesta respecto a la ley. ¿Sirve, no sirve, es vigente, no lo es? ¿Cómo la cumplimos? Si la cumplimos, ¿es necesario, no es necesario? Dice el texto que la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Con esta definición, es mentira que Pablo desautorice la ley, como algunos judíos suponían. Con esta declaración, es mentira que Pablo diga que la ley simplemente no sirve y hay que tirarla a la basura. Pablo jamás ha dicho esto. Pero Pablo quiere darnos a entender cuál es la justa dimensión de la ley, cuál es la posición de la ley ahora que nosotros estamos en Cristo. Porque hasta ahora las palabras del apóstol Pablo se pueden malinterpretar diciendo, bueno, entonces la ley no sirve y por lo tanto no tenemos por qué ni siquiera estudiarla, leerla, ni siquiera hacer una mención de la misma. Porque podemos llegar a esa conclusión errónea. Como lo llegaron algunos cristianos. ¿Sabían ustedes que en el tiempo de Pablo había creyentes
que pensaban, había cristianos que pensaban que la ley no solamente no era necesaria, sino que incluso si tú seguías algo de la ley, automáticamente eras anticristiano. Por ejemplo, uno de los mandamientos era honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Y había algunos cristianos que decían, no, pero eso es parte de la ley, por lo tanto no tienes que honrarlos, porque estamos en Cristo. Por eso Pablo tiene que introducir ese bello pasaje en Efesios, cuando dice, sométanse los unos a los otros. Las casadas estén sujetas a sus maridos, los maridos amen a sus mujeres, y ustedes, hijos, sométanse a sus papás, y vosotros, padres, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Los Gálatas pensaban que tenían una libertad de la ley, pero Pablo señala, no usen la libertad para la carne. Dice el apóstol Gálatas 5, versículo 13 al 15. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Ahora, recuérdese que el contexto de Gálatas 5, Pablo está hablando de la ley. Pablo habla de la ley y en el versículo 13 es como una conclusión, en donde dice, vosotros a libertad fuisteis llamados. ¿Qué libertad? La libertad de la ley. Pero, dice, solamente que no uséis la libertad para ocasión de la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Entonces, Pablo en ningún momento dice que la ley no deba ser usada para nuestro bien, sino más bien que la ley por sí misma no puede ayudarnos contra el pecado. Ya establecimos que el único que puede ayudarnos contra el pecado es nuestro Señor Jesucristo. En Cristo ya hemos muerto a nuestra vieja naturaleza y aquí es donde viene ese cambio. Porque en Cristo hemos muerto, dice Pablo, a la ley. Hemos muerto al pecado. Y ahora, como dice Gálatas capítulo 5, que no lo leímos, pero es a donde quiere llegar Pablo, en Gálatas 5, versículo 22, ahora con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y aquí está una hermosa ironía, hermanos. La hermosa ironía es esta. No cumplimos la ley porque debamos cumplirla, porque tengamos la obligación de hacerlo, sino que la cumplimos porque es parte de nuestra transformación. Y esta es la ironía interesante. Es como si Pablo nos dijera, se preocupan tanto por cumplir la ley que ahora en Cristo ustedes ya la están cumpliendo. Porque en Cristo, dice el texto en 2 Corintios 5, 17, ahora en Cristo soy nueva criatura, soy nueva creación. Si no nos queremos ir hasta Corintios y permanecemos en Romanos, recuérdese que dice el texto bíblico en Romanos 6, que fuimos muertos con Cristo para que resucitemos con Él. Tenemos una nueva vida y en esa nueva vida, hermanos, la ley es parte de nosotros. Nosotros no cumplimos la ley por la obligación de hacerlo, sino que lo hacemos porque es parte ahora de nosotros, porque Cristo está en nosotros. Y por ello, dice el apóstol Pablo, comprobamos que la ley es santa y sus mandamientos son santos, rectos y buenos. Y aquí se halla este argumento del por qué digo que los creyentes no cumplimos la ley porque tengamos o debamos de hacerlo, sino la cumplimos porque es parte de nuestra nueva naturaleza, de nuestra transformación en Cristo. En primer lugar, dice el texto bíblico, los mandamientos son santos, porque provienen de Dios, fuente de toda santidad
y pureza. Dice el texto que la ley en sí misma es pura, pero su pureza fue contaminada por el pecado, alimentando nuestra carne con deseos insanos. Pero ahora que estamos muertos al pecado en Cristo, y por eso era necesario meditar en el capítulo 6, donde Pablo nos da esta definición de que estamos muertos para el pecado y vivos para Dios, ahora en Cristo podemos ver que la ley en su justa naturaleza, y podemos ver que la ley no es una serie de prescripciones sin sentido y arbitrariamente impuestos como suponen algunos, porque descubrimos que en la ley está expuesto el corazón santo de Dios y el deseo de que seamos como Él de santos. ¿Cómo lo ve una persona? Vamos a poner un no cristiano la ley, como exigencias, como mandamientos, como cuando vemos una serie de mandatos, ¿qué decimos? Tantos requisitos para esto, para aquello. Tantos requisitos para contratar cualquier servicio, tantos requisitos para lo que usted desee. Nos abruma, nos quejamos. Y tenemos que estar atentos, porque si hay un punto que quebrantamos de ese contrato, nos puede perjudicar. Así de meticulosos tenemos que ser, pero el creyente no ve eso como un contrato. Lo ve sino como el deseo de Dios, que nosotros seamos como Él, como decía en Levítico 20, versículos 7 al 8, santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo, Jehová, os santifico. Lo vemos como parte de la naturaleza divina que quiere compartir con nosotros. Uno de sus atributos comunicables es la santidad, a la cual podemos acceder ahora que estamos en Cristo, porque solamente a través de Cristo podemos ser santos. Y por eso nos atrevemos a decir que cumplimos la ley en Cristo. Cristo la ha cumplido por nosotros, y ahora que estamos en Cristo es como si nosotros también la cumpliésemos. No para tener una sensación arrogante, debo decir. No para que presumamos de nuestra pureza, no. Sino para que comprobemos cuál es el carácter santo de Dios y para que comparemos nuestra actitud con ese Dios que nos quiere santos. Y para esto, hermanos, la segunda parte que dice que la ley nos ofrece mandamientos rectos, dice. El mandamiento de Dios es santo, es recto. La Reina Valera dice justos. Personalmente prefiero más esa traducción, porque la palabra justos, interesantemente, que usa el apóstol Pablo, es la palabra dikaios, que a lo mejor ustedes recordarán en otro de nuestros sermones. Dikaios es la raíz de la palabra dikaiosune. ¿Se acuerdan ustedes qué significa dikaiosune? ¿Alguien se acuerda? Significa justicia o justificación. Y hemos hablado ampliamente de lo que significa la palabra justificación. Esto no significa, como algunos suponen, que los mandamientos de Dios nos hagan justos. No. Eso no quiere decir el apóstol Pablo. No que los mandamientos nos hagan justos, sino que más bien son los justificados, es decir, aquellos que están creyendo en Cristo, los que pueden ser capaces de cumplir la ley, aún incluso sin proponérselo. ¿Cómo está eso? ¿Cómo es que el creyente puede cumplir la ley aún incluso sin proponérselo? Y esto es también muy interesante. Los judíos pensaban al revés. Los judíos creían que tenían que cumplir la ley porque era una obligación hacerlo. Pablo nos dice, en cambio, ustedes cumplen la ley no por obligación, sino porque viven una nueva naturaleza, y está en su nueva naturaleza el cumplir el mandamiento del Señor. Así que es posible que cumplan la ley sin proponérselo.
es posible que cumplan la ley sin que ustedes se lo propongan firmemente en sus corazones. De hecho, en algún momento Pablo dice que es posible que haya personas que no conocen a Cristo y que cumplan la ley. Por ejemplo, Romanos 2, versículo 14 y 15, fíjese, cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Pablo dice, es posible que una persona cumpla la ley, aún incluso sin saberlo. ¿Cuánto más, hermanos, a los justificados en Cristo? ¿Cuánto más a los cristianos, a los creyentes, aquellos que hemos sido lavados y regenerados por la sangre del Señor, que hemos venido a una nueva vida, somos capaces de cumplir la ley, no como exigencia, sino como fruto de nuestro corazón, como parte de nuestra nueva naturaleza? Ezequiel profetizó esto hace siglos antes, cuando decía, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahora que tenemos ese corazón nuevo, ahora que tenemos ese corazón de carne, es posible que Dios ponga su ley en nuestros corazones y la cumplamos nuevamente, no por obligación, sino por esa nueva naturaleza que tenemos en Cristo. Y finalmente, hermanos, dice el texto bíblico que los mandamientos de Dios son buenos. ¿Por qué? Porque son de bendición. Los judíos no pensaban así. Los judíos pensaban que la ley era una serie de prescripciones que de alguna forma les quitaba el deleite de la vida. Hay algunos que incluso piensan eso. Es que Dios es un aguafiestas, no quiere que te diviertas, no quiere que experimentes. Dios no quiere que sigas tus impulsos. Dios es enemigo de las emociones. Hemos escuchado que hay personas que se expresan así. Dios es aburrido. Pero lo cierto es que dice el apóstol Pablo, los mandamientos de Dios son buenos en el sentido de que son una bendición para nosotros porque siempre procuran nuestro bien. Y el cristiano es capaz de identificar esto. Uno cristiano no. Por eso es que muchos, lo primero que nos preguntan es, oye, ¿y en tu religión te prohíben tomar? ¿Te prohíben bailar? ¿Te prohíben salir con muchachos o con muchachas? ¿Te prohíben ir a las tardeadas? ¿Te prohíben ir a tal o cual lugar? Muchas prohibiciones. Como si el mandamiento de Dios fuera malo. Y dice Pablo, no, el mandamiento de Dios es bueno, pero eso solamente lo pueden identificar los hijos de Dios. Por eso decía Juan, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Y qué dice el texto? Sus mandamientos no son gravosos para nosotros. Si como cristiano me cuesta trabajo obedecer la ley, obedecer los mandamientos, es porque, hermanos, no hemos entendido que esto, más que una obligación, es una característica del creyente. En suma, ¿qué es lo que hace la ley? La ley es un espejo, hermano. Es un espejo a través del cual usted se observa y dice, esto es lo que estoy siendo yo. Esto es lo que Dios quiere que yo sea. Y tengo que vivir más en Cristo y por Cristo, para que la persona y el carácter de Cristo se vean reflejados en mi corazón. No que cumplamos la ley como una serie de obligaciones, sino que de hecho yo observo que la ley es parte de mi naturaleza y lo que tengo que hacer ahora es simplemente vivir en Cristo
y cuando vivo en Cristo y vivo en amor, como dice el texto aquí en Juan, pues amo sus mandamientos. Así pues, hermanos, hemos observado 3 ironías que nos ayudan a entender mejor la ley, el uso de la misma. Ya hemos quedado que la ley no sirve ni para justificarnos, ni para frenar el pecado. La ley nos sirve únicamente para conocer lo que es reprobable delante de Dios, pero también para conocer el corazón de Dios. La ley no sirve para frenarnos de pecar, pero sí Cristo. Y cuando vivimos en Cristo, hermanos, podemos de una forma no obligatoria, pero sí por voluntad, cumplir lo que Dios quiere. Lo triste es que pensamos que la ley no nos ayuda a vivir en santidad. Por eso debemos tener mucho cuidado de arrojar a la basura y decir la ley no sirve. No, vamos a darle su justa dimensión. Lo primero, estar en Cristo, y después observar qué parte del carácter de Dios me muestra este mandamiento, qué parte del carácter de Dios me muestra esta ley, que a lo mejor ya no es aplicable porque Cristo vino a cambiar muchas cosas. Y cuando yo entiendo eso, hermanos, empiezo a ver la ley como una característica de mi gran Dios, santo, sublime, ese Dios que nos invita, por supuesto, a ser santos como Él. Oramos. Padre,